lo acusan de plagio, pero mientras eso sucede aquí, con un gobierno emanado de Morena, pues allá lo cobijan en el legislativo, ¿no? Entonces, no respetan al gobernador, parece, porque hasta Ramón Flores, el sí, diputado del PT, presume públicamente la amistad con Miguel Pompa. Y lo de Sergio Gutiérrez, pues me parece que hay un claro conflicto de interés, es su comadre. Entonces no creo que la comadre se vaya a negar a aceptar alguna sugerencia de su compadre, ¿no? Estamos viendo una práctica muy desasiada en la implementación de los comités de selección. Lo que está haciendo ahorita Morena de tratar de quedarse con todo el pastel es exactamente lo mismo que hizo el PRI cuando estaba gobernando y es lo mismo que intentó hacer el PAN los 12 años que le tocó gobernar. Esta propuesta de Carrancá es buenísima, sí. pero si la hubiera propuesto antes de las elecciones o antes de todo ese proceso, pues quizás estuviéramos en el proceso de elegir los altos cargos nada más. Me queda claro que en el caso del Poder Ejecutivo y Legislativo, pues no va a pasar algún candidato que haya sido crítico de la 4T. No va a pasar. Salvo que lo purifiquen antes, ¿no? No es verificarlo, es nomás para tratar de entender, porque ¿con quién dialogas de la oposición? ¿Quién Pues se, es que están un poco desarticulados, Sí, a ver, es cierto. Hay actores que están fuera de los partidos de oposición y que vale la pena escucharlos. Ellos como gobierno deben encontrar sus propios contrapesos. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a andar buscando su contrapeso? Es así como que muy romántico lo que estoy diciendo, pues yo lo sé. Bueno, iniciamos, ya estamos con la mesa de periodistas. Sergio Valle, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Qué buen pañuelo, ahí resaltando los colores, Gracias. Está suave. Oye, te da cosa, ¿no? Limpiarte los... No, pues nomás está ahí. Sí. Es nomás puro caché. No tiene otra función. Está bien. Más que eso. Gracias, Juan Carlos Zúñiga, por al contrario, gracias. Pues ya vimos, de hecho, tú has tirado unos tweets ahí muy jocosos hablando sobre precisamente estos comités, sobre todo el del Poder Judicial y el del Ejecutivo, ¿no? Donde pues todos son afines a la 4T. Legislativo, ¿no? Legislativo y Ejecutivo. Y Ejecutivo, sí. ¿Qué Ajá. dije? Judicial. No, Sí. perdón. El del Poder el judicial es al final Legislativo, judicial, ¿no? sí, y el del Poder Ejecutivo, sí. Sí. Son integrantes, pues, claramente afines a la 4T y son los encargados de evaluar a los aspirantes a candidatos a los diferentes cargos de juzgadores. Y en el Poder Legislativo, pues vemos algunos conocidos, en el comité evaluador del que propuso el Poder Legislativo, vemos a gente muy conocida como Ana Patricia Briceño, que Ana Patricia Briceño, bueno, pues fue consejera del Instituto Estatal Electoral, después suplente de Ana Karina Barreras, diputada del PT, en la legislatura pasada acá en lo local, en el Congreso del Estado de Sonora, y de ahí pasa a ser la comisionada presidente del ISTAI. Primero como comisionada, cuando Lupita Tadei se va al INE, ella se queda como comisionada presidente, y fue causa que el Congreso, por lo menos en los tiempos electorales, se quedó con 32 diputados porque Ana Patricia Briceño, como ya lo dije, era suplente de su comadre, de Ana Karina Barreras, porque son comadres, pero pues no podía asumir la titularidad de esa diputación porque era la comisionada presidenta del ISTAI. Entonces duramos algunos meses con 32 diputados. No hubo ningún tema relevante, pero bueno. Pero también es, pues, comadre del esposo de Ana Karina Barreras, Sergio Gutiérrez Luna, que es el presidente de la Cámara de Diputados, diputado ahora del PAN. De Morena, expanista. Fue del PAN. Sí, fue del PAN, fue consejero, era el de los asesores jurídicos de Guillermo Párez y después el encargado de implementar el nuevo sistema de justicia penal. Y ahí trabajó Ana Patricia también. Ahí trabajó Ana Patricia Briceño. Sí. Sí, es muy relacionada con este grupo, pues prácticamente Sergio Gutiérrez Luna, cuando llega al gobierno de Claudia Pavlovich, salió huyendo de aquí porque se le acusaba de que más de 90 millones de pesos que había destinado la federación para la implementación de este
nuevo sistema de justicia penal, pues no se le invirtió nada. Después su esposa, Ana Karina Barreras, siendo regidora del PAN, es la que da el voto que decide la concesión esa leonina del alumbrado público en tiempos del Maloro, y de ahí se olvidó el asunto porque tenía carpetas de averiguación previa, Sergio Gutiérrez Luna en la Fiscalía Anticorrupción, de ahí ya se olvidó todo. Y bueno, ahora están ahí, y resulta que de los perseguidores, que era el secretario de gobierno de Claudia Pavlovich, el potrillo, Miguel Pompa Corella, pues ahora resulta que es muy amigo de Adán Augusto, y ahora hasta me dicen muchos que de Fernández Noroña, y lo ponen como secretario técnico. Entonces perseguidor y perseguido ahora están ahí como que muy amiguis, y bueno, pues entonces, además el potrillo confrontado desde hace tiempo con el gobernador, porque bueno, pues bien sabido que quería meter a la cárcel a su papá. El fiscal en ese momento, Rodolfo Montes de Oca, rechazó, y desde ahí viene la confrontación. Tiene una demanda del gobierno del estado para retirarle la patente notarial al potrillo, lo acusan de plagio, pero mientras eso sucede aquí, con un gobierno emanado de Morena, pues allá lo cobijan en el legislativo, ¿no? Entonces, pues, como diría por allá un colega, frente a qué estamos. Pues ha sido purificado, ¿no? Miguel Pompa. ¿Tú crees que fue purificado? Pues ya fue purificado por Adán Augusto, me imagino, ¿no? Yo lo que siento es que como que no hay respeto al gobernador Alfonso Durazo, ¿no? Pues me parece que siendo Alfonso Durazo, en la lógica priista, Alfonso Durazo tiene un ADN priista muy incrustado. Mucho, ¿no? Y es la cuestión generacional, sí, mucho hasta del PAN. Pero él cree firmemente en esa parte de que debe haber una institucionalidad y demás, y como vamos a decir, el primer morenista del Estado, así como se decía de los gobernadores priistas, que eran el primer priista del Estado, el primer panista del Estado, pues me parece que no respetan al gobernador, parece, porque hasta Ramón Flores, el diputado del PT, presume públicamente la amistad con Miguel Pompa, cuando Miguel Pompa pues claramente pues está investigado por la Dirección de Notarías y también por la Fiscalía Anticorrupción, hasta donde entiendo, por la entrega de la patente que le dio demandado, ¿no? Claudia Pavlovich. Entonces, va a tener mano ahí como integrante, secretario técnico de la comisión de evaluación o del comité de evaluación del Poder Legislativo, para revisar los currículums de quienes se postulen para candidatos y candidatas a juzgados, y hasta me atrevería a decir que pues tendrá oportunidad hasta de incidir en algunos nombres que pudieran postularse para algunos juzgados federales en cualquier parte del país, inclusive también para ministros de la Suprema Corte de Justicia y para el Tribunal Electoral. Y lo de Sergio Gutiérrez, pues me parece que hay un claro conflicto de interés, es su comadre. Entonces no creo que la comadre se vaya a negar a aceptar alguna sugerencia de su compadre, ¿no? En cuanto a la nominación de candidatos para el Poder Judicial. Yo lo que me pregunto es, en ese comité de evaluación, ¿irá a pasar algún candidato que en el pasado haya criticado la 4T, haya sido crítico de la propia reforma judicial, o haya sido crítico de Morena, o tenga una postura distinta a la del oficialismo? Yo creo que no van a pasar, y van a pasar puros, pues afines a Morena, afines al gobierno, o ideológicamente que comulguen con ellos. Pues los comités de evaluación, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, también del Poder Judicial, pues son una burla, porque no encuentro yo lo que habían dicho de que serían personajes con autonomía personal e independencia. Yo entiendo por autonomía personal e independencia que no tengan ligas con un lado ni con el otro, porque en el Poder Judicial, de los 5, 3 pertenecen al Poder Judicial que han sido críticos de la reforma judicial, 2 sí son académicos y no se les encuentran ligas, y en los comités de presidencia y del legislativo sí hay una mayoría de personas ligadas a Morena. Creo que todos, ¿no? Es más, hay otro por ahí que empezando por Arturo Saldívar, por ejemplo. Claro, bueno, del Ejecutivo. Sí. Y él trabaja con el gobierno federal, pues, ¿no? Y hay otro que se nos pasa muy ligado con Sergio Gutiérrez Luna. Creo que también hay una relación de compadrazgo ahí, es García Repper,
es muy cercano a Sergio Gutiérrez Luna. ¿Cómo ves, Sergio, con tu tocayo y todo lo demás? Mira, estamos viendo una práctica muy desasiada en la implementación de los comités de selección del Poder Judicial. De selección de los candidatos a cargos en el Poder Judicial. Es muy desaseado lo que están haciendo y está a la vista de todos. Ahí lo estamos viendo. Digo, acabas de dar una radiografía y Juan Carlos acaba de dar otra radiografía, sí, sobre el mismo caso. No podemos negar lo que está a la vista de todos, solamente que yo no sé exactamente en qué se recargan o sobre qué apoyan un comportamiento de esa naturaleza. La popularidad. Sí. Y porque pueden, dijo por ahí. Porque pueden, ¿no? Por la mayoría. Porque quieren y porque pueden, sí. No hay una vocación de hacer las cosas con cierto estilo, al menos, ¿sí? Lo platicábamos ahorita antes de empezar. Sí. Lo que estamos viendo en la práctica no es nuevo. Es decir, lo que está haciendo ahorita Morena de quedarse o tratar de quedarse con todo el pastel es exactamente lo mismo que hizo el PRI cuando estaba gobernando y es lo mismo que intentó hacer el PAN los 12 años que le tocó gobernar, aunque en el PAN no le salió como le salió al PRI. Al PRI le salió porque había un comportamiento institucional, ¿no?, de los priistas, en donde había una señal, una línea, una orden y esa se acataba sin cuestionarla. En el caso del PAN no le salió tanto porque los panistas tienen otra formación, entonces desde dentro se boicoteaban, pues, o sea, simplemente Calderón llegó, por ejemplo, a la presidencia de la República muy a pesar de Vicente Fox, ¿no? Para empezar. Entonces ellos tienen otra forma de comportarse, no les salió. ¿Por qué si le está saliendo a Morena? En principio porque tiene todo, porque ganó todo, pero además porque ahí sí subyace un poco de ese ADN del PRI de aquel entonces, en donde había que quedarse con absolutamente todo lo que fuera posible quedarse. Sí. Entonces no estamos viendo algo diferente a lo que intentaron hacer los panistas y los priistas. Lo diferente es la forma. La forma en donde tan abierta y hasta descaradamente y de forma desasiada están organizando los comités, están seleccionando los integrantes de esos comités, ¿sí? Y están diciéndolo abiertamente. Porque recargados, sí, en una popularidad que ahí está, ¿sí? Ahí están los votos, ahí están las encuestas, tú lo ves en la calle, te lo encuentras, lo platicas, también la gente te lo dice, ¿sí? Tan simple como que meterte a las redes sociales y hablar o hacer una crítica de la 4T y ve cómo te va, ¿sí? O sea, pero barren y trapean contigo inmediatamente en cuanto es una crítica de ese tipo. Creo que los tres lo hemos vivido, ¿verdad? En algún momento. En eso se recargan y en la ignorancia de la gente sobre estos temas. Lo decías ahorita también tú, Aarón, cuando antes de que empezaras tu transmisión, que se queda en el círculo rojo. El círculo rojo, pues, es un sector muy minoritario del país, somos los que estamos en los medios de comunicación, los que tenemos un espacio de opinión, los empresarios, los mismos políticos, los líderes sociales, que terminamos siendo una minoría. Y a veces, si no tenemos cuidado, podemos pensar que la mayoría piensa como nosotros, que tenemos un micrófono, pero no es así. Así es. No es así. Entonces la mayoría de la gente está correteando a la chuleta. Y eso es lo que está haciendo la mayoría de las personas en este país. Estamos viendo cómo poner comida en las mesas de nuestras casas, cómo pagar las escuelas, cómo pagar la casa, cómo conservar nuestros empleos, nuestros trabajos, nuestras empresas, lo que sea que tengamos. Y la gente no está metida en ese tema. No está involucrada en ese tema, no está informada de ese tema y tampoco los podemos culpar. Lo que podíamos hacer era apostar a que quienes hoy ostentan el poder tuvieran un poquito más de decoro a la hora de hacer las cosas, que no lo están teniendo. Sí, sí, esto del círculo rojo, ¿no? Que los últimos años se ha venido como muy de moda hablar, decir, bueno, esto queda en el círculo rojo. Pues sí, pero el círculo rojo es el que marca la pauta, toma las ¿no? decisiones. Es el que toma las decisiones. No sé si afortunado o desafortunadamente, pero sí, así es. Y sí, pues estos temas quedan ahí. Y cuando vemos, por ejemplo, ya se nos viene
un tema, por lo menos aquí a los hermosillenses, que es el agua. Escuchaba ahora la entrevista que le hacías a Renato y yo, al director general de Agua Hermosillo. Es crítica la situación en la que estamos en cuanto a la escasez de agua, ¿no? Y estamos a la vuelta de la esquina que estemos como estaba Monterrey hace 2 años. Bueno, en fin, ese otro tema, pero un gran tema. Sí, es un gran tema. Y ayer aquí en una mesa que tenía con el Pato de Lucas, Wendy Briceño y Roberto Romero, decía Roberto, qué bueno que este tema ya parece que ya se va a acabar con la decisión que tomó a final de cuentas la Corte, pues ya dejarlo así, ya no hay revisión, no hay inconstitucionalidad. Bueno, dice, yo creo que ya esto va a dar pie a que ya este tema se acabe para ahora sí centrarnos en los temas que verdaderamente pues son importantes y que lo vivimos del día a día, como la seguridad pública, ahora para nosotros ahí vienen los autónomos, vienen los organismos autónomos, se van a entretener con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Poder Judicial, porque vienen las elecciones y viene precisamente ahora la designación, la selección de candidatos, y ahí va a seguir Marco Cortés dándoles carnita con el tema de que intervengan los gringos para combatir a los narcos acá. Ese va a ser otro tema también que van a tomar muy bien para traernos ahí el peligro con Trump y todo esto, ¿no? Es bueno. En fin, el caso es que tenemos ahí lo que... Mira, yo sí estoy de acuerdo con la reforma judicial, no toda la parte. A mí me parecía, y lo que propuso González Alcántara Carrancá, me parecía que ese era incluso yo desde el principio creía que así iba a ser, que don Peje pues tenía que llevarse a la plaza pública al Poder Judicial para exhibirlos y que al final iba a haber esa salida, pero no. Entonces va a ser un problemón. Escuchaba la otra vez a un experto en logística y toda esta, tiene muy estudiado el tema de las elecciones. Dice que si hay la misma afluencia de votación de la del 2024, vamos a tardar 2 días en terminar de votar porque vamos a votar como por 50. De hecho ya el INE lo está considerando 2 días de elección, ¿sí? Y un día no va a alcanzar. Sí, híjole, o sea, ya lo trae un consejero ahí. Sí, me parece que es demasiado, pero creo que sí, o sea, sí se necesitaba una reforma y a profundidad. Bueno, aquí lo ha dicho la presidenta, es una primera etapa y tiene que ver con que es más bien una reforma electoral en el Poder Judicial. ¿no? Una reforma, pero no una venganza, ¿no? Pero no es sé diferente. si tú crees que sea o sea, se parece mucho de la manera en que lo están presentando, se parece más a una venganza. Lo que pasa que yo también estoy de acuerdo con una reforma. Siempre ha tenido estas ligas con élites. Sí, pero no vemos la película de Brasil. No podemos decir que todos los jueces y todos los magistrados son corruptos. Todos, pues sí, pero así son las reformas. Pero ya los cepillaron a todos, pues, ¿no? Los metieron a todos pueden a la misma participar, ¿no? Por lo menos en teoría pueden participar, no es de que le hayan dicho váyanse. Pueden participar, ¿no? Ahora, a ver, no propusieron, pues el presidente les dijo, refórmense. No quisieron. Bueno, lo que pasa es que el Poder Judicial... Ve el berrinche que hace Norma Piña. El Poder Judicial le apostaba a que ganara Xochitl Gálvez. Bueno, pues ahí está. La Corte, entraron a jugar a la política. Ese fue un error. La Corte le apostaba... Sí, totalmente. La Corte, me refiero a Norma Piña, le apostaba que ganara Xochitl Gálvez. O, cuando menos, que no obtuvieran la mayoría calificada Morena. Nunca calcularon esto. Esta propuesta de Carrancá es buenísima, pero si la hubiera propuesto antes de las elecciones o antes de todo este proceso, pues quizás estuviéramos en el proceso de elegir los altos cargos nada más. Están en el como el meme no quiero nada ya, ¿no? Ya no quiero nada. Sí. Así están, en este momento así estamos. El Poder Judicial, coincido con Juan Carlos, se confió, pues. Se confió en que Morena no iba a conseguir la mayoría calificada, que se iba a partir. Las encuestas de México Elige, de Sergio Zaragoza. Y entonces decían, no, pues va a ganar Xochitl Gálvez y PAN PRI van a tener la mayoría calificada, entonces creo que era su fuente de consulta. Sí, por eso. Ok, sí. Entonces, bueno, puros tocayos te salen, Sergio, ahí pura finura de tocayos. No, oye, pues a ver, yo no fui. Ya estaban ahí, cuando yo llegué ya estaban ahí. Saludos a los dos, pero ni modo. A ver, comete un error el Poder Judicial
de no contraproponer inmediatamente después de que el Ejecutivo, el presidente López Obrador en su momento presenta una propuesta, ¿sí? Le apuestan de una manera absurda, o sea, ese fue un gran error por varias cosas, porque por lógica, por sentido común, tenían que haberse puesto a estudiar esa iniciativa del presidente y haber inmediatamente elaborado una contrapropuesta. No lo hicieron, eso es un error, basado en otro error que también es grave, que no supieron leer lo que estaba pasando en las calles. Así es. Sí. Así es. Se estaban en su burbuja. Siempre se habla de que los gobernantes están en su burbuja. Pues los del Poder Judicial también estaban en una burbuja. Y la oposición. Sí. Y la oposición con más ganas. Velos, pues, el ridículo que siguen haciendo. Sí. Entonces, se quedan en su burbuja, no leen, no salen, no ven, no escuchan, no hacen un levantamiento, no, o sea, no van a comerse unos tacos, pues, ahí a donde sea, para escuchar a la gente, para ver qué es lo que estaba pensando la gente. Y entonces, cuando les dan el trancazo, dicen, mira, tenemos una propuesta. No quiero nada ya no. Sí. Sí, entonces Morena está así. No, ya no quiero nada. O sea, oportunidad sí tuvieron, y no lo hicieron, ¿no? Aunque, pues sí, ¿no? También al 5 para la 1, aunque aún así creo que había margen para que la presidenta dijera, bueno, vamos a atender que ya estaban exhibidos. Le facilitaría las cosas tremendamente al INE. Así es. Le facilitaría tremendamente las cosas a la propia presidenta, no nomás al INE, a todo el mundo, a los electores. Y ya con una Suprema Corte de Justicia por voto popular, por Tribunal Electoral por voto popular, y este órgano que va a vigilar el comportamiento de los jueces por voto popular, pues pueden hacer una revisión y un examen y una evaluación de quiénes son los jueces corruptos y cuáles son los honestos, y cepillar a aquellos que no pasen las pruebas de control y confianza, no sé. Y no irse a esta locura que va a ser o algo parecido la elección, porque va a ser una locura, o sea, no vamos a saber por quién votar. Por eso es que yo digo que esto es más una venganza que una reforma, sí. No porque no se necesitara una reforma en el Poder Judicial. Claramente se necesitaba, porque tenemos un serio problema en este país con el sistema de procuración y de impartición de justicia. Tenemos un problema muy grave con ambas cosas, la procuración y la impartición de justicia. Había un abogado que me decía, es que el sistema de justicia en este país es una trituradora de pobres. Yo me quedo con esa frase porque en muchos casos se puede comprobar que así pasa. Es decir, el sistema de procuración y el de impartición de justicia siguen siendo en este país una trituradora de pobres. ¿Va a dejar de suceder eso con las elecciones? No. Eso no va a dejar de pasar porque salgamos a votar por jueces, magistrados, ministros. O sea, el problema va a seguir estando ahí, porque el problema también está en la procuración de justicia, cómo se integran las carpetas, cómo se le presentan a un juez. Y el juez decide en base a lo que el Ministerio Público le presenta. Y si ahí hay corrupción, pues acá no va a haber un buen resultado. Y si en ambos hay corrupción, peor aún. Y eso no va a cambiar nada más porque salgamos a votar por los miembros del Poder Judicial. Así es. Sí, yo creo que si ahí queda la reforma y no cumple como lo ha declarado la presidenta, que después viene en una segunda etapa la reforma a las fiscalías, pues va a quedar inconclusa. Como lo dice Sergio, pues ¿de qué sirve que vamos a suponer que se resuelve el tema? Con que vamos a votar por ministerios públicos. Es lo que te dicen, no nos vayan a poner nomás a votar por ministerios públicos. No lo vamos a llevar en elecciones. No, imagínate, ahí sería ya el colmo, pero sí en las fiscalías, que es el embudo, pues, ¿no? El primer filtro al acceso a la justicia. Si lo dejas igual, ¿quién confía en los MP? Pues están en un nivel como los diputados y los partidos políticos son una de las principales fuentes de revictimización en las agencias de ministerios públicos. Así es. Y el acceso a la justicia en este país, pues, es para el quien tiene un poder adquisitivo considerable, ¿no? Si no se mediatiza, si no sucede algo extraordinario con alguien que sea de escasos recursos, pues difícilmente va a poderle ganar un juicio a alguien que sí tenga esos medios adquisitivos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ahora, volviendo al tema esto de los comités,
Entonces, ¿qué de plano así, Juan Carlos, tú crees que no va a pasar ningún candidato, aspirante a candidato de juzgador, que no haya... Tal vez como integran la boleta. Si integran la boleta y ponen las propuestas del Poder Judicial, las propuestas del Poder Ejecutivo y las propuestas del Poder Legislativo, como se ha ventilado el tema del Poder Judicial, pues nadie va a votar en la lógica de que todos son corruptos en el Poder Judicial por las propuestas del Poder Judicial, y si van a votar por las propuestas del Legislativo y el Ejecutivo. Si es que dividen la boleta así, porque existe esa versión de que pondrían en la boleta quiénes son las propuestas del Judicial, las propuestas del Legislativo y las propuestas del Ejecutivo. Sí, exacto. Si están mezcladas, pues tal vez ahí a lo mejor se cuela alguien uno, ¿no? Independiente, alguien que no tenga ligas con Morena. O sea, si no tiene la etiqueta, pues exactamente. Pues sí, porque la del judicial la van a rechazar, ¿no? Me queda claro que en el caso del Poder Ejecutivo y Legislativo, pues no va a pasar algún candidato que haya sido crítico de la 4T. No va a pasar. Salvo que lo purifiquen antes, ¿no? Pues sí, se puede purificar antes. Sí, salvo que lo purifiquen antes, a lo mejor sí. Ya veo la boleta, imagínate, pues, la boleta, propuestas del Poder Judicial, propuestas de la 4T, ¿no? Ya no digamos del Ejecutivo, del 4T que le pongan. Ya con eso se acabó, ¿no? Ahora, sí. la votación montón, evidentemente son muchísimos. No, evidentemente va a ser muy baja, ¿no? También, pero los que sí van a salir a votar. Van a ser, por cada juzgado van a ser 9 candidatos. Sí, no, son como 50 por los son que 3 que votar, por cada ¿no? juzgado, 3 del Ejecutivo, 3 del Legislativo y 3 del Judicial, 9 candidatos. Ahora, si te vas a un magistrado, magistrados de circuito, los magistrados de circuito son 3 en cada sí. Tribunal colegiado. Entonces, son 3 por 3, 9, 27 candidatos por cada tribunal colegiado de distrito. 27 nombres. Sí. Sí. Y en la Suprema Corte de Justicia van a ser 10, van a ser 30 candidatos. Sí. Ahora, aquí tendríamos una boleta con 40 y tantos, ¿no? Sí, cerca de 50 son. Sí. La boleta. Cargos, perdón. Van a ser más son 20. En la primera, en 2025, son 23 cargos. Son 23 cargos judiciales. Bueno, el 2025, pero ya una vez que estemos votando... 23 cargos judiciales locales. Son como ¿cuántos 15, candidatos 15, van 16 a ser? Juzgados, más los magistrados de distrito, pero eso multiplícalo por... los candidatos que van a hacer. En el caso de los jueces, tienes que multiplicar por 3, por 9, cada juzgado. O sea, sí van a ser unos 300, 400 nombres. Sí, es una locura. 400 nombres nada más acá en el Distrito Judicial de Sonora, y súmale Corte, Tribunal Electoral y Tribunal de ¿Y los representantes? Justicia. Ponle que vamos a tener toda la bola de representantes que va a haber. Que vamos a tener una boleta, en el caso de Sonora, si se vota por Distrito Judicial, una boleta de unos 500, 600 nombres. Sí, no. Ahora, vuelvo a lo mismo, los representantes de cada candidato en las casillas, imagínate. ¿Cuánta gente va a haber ahí? Pues no creo que vayan a tener representantes, ¿no? Pues es que hay representantes hasta en los concursos de reina de las escuelas. Para empezar, ¿habrá funcionarios de casilla? Pues, ¿quiénes van a ser los funcionarios de casilla? Sí, ¿podrá el INE conseguir regularmente, pues son voluntarios, y si en una elección constitucional no van... Y una de 2 días, ¿no? Sí, es un día. ¿Sí? En la elección constitucional no van y es un día, ¿sí? Ahora en esta, que son 2 días. Cuando menos. Sí. Ahora, pues se espera que va a ser muy baja la votación, pero los que sí van a salir a votar son los empleados del Poder Judicial, ¿no? No, pues si el pueblo respalda la reforma judicial. Yo, si el pueblo respalda la reforma judicial, yo cuando menos estoy esperando que el 56%... No, pero sabes bien que no va a ser así. Se van a abocar millones de mexicanos a votar, ¿no? Ahora, pero sí hay que hacer una precisión ahí en Sí, van a ir todos los que votaron por Morena. Pero mira, en ese sentido, Juan Carlos, a lo mejor estamos simplificando mucho. O sea, la propuesta sí fue esa, ¿no? Nosotros vamos, y nunca engañaron a nadie, y el presidente lo dijo. Y la candidata también, ¿no? Lo dijeron
en toda su campaña. Pues entonces un acto de congruencia. Si la gente no lo capta, le vale más, no es culpa de quienes proponían esto y decían que lo iban a hacer, ¿no? Un acto de congruencia de los electores es que si votaron por la propuesta, bueno, los electores que vayan ya a no votar, es responsabilidad tampoco, no le quieras endilgar esa responsabilidad a los gobernantes. Es la capacidad de movilización que tenga Morena, porque eso es lo que van a intentar. Digo, no hay duda, yo no tengo duda de eso, ¿sí? De legitimar toda la reforma. Y la tienen que legitimar a la hora de sacar a la gente a votar. Entonces ellos mismos van a ser los interesados en mover a la gente, mover a la gente, llevarlos a votar. Entonces vamos a ver un proceso similar, el acarreo, todo eso. Es lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque ellos necesitan legitimarse, necesitan que haya gente haciendo cola para votar, lo cual no es posible, o sea, no va a ser orgánico, pues. No va a ser orgánico eso. El que sí va a ser orgánico son los trabajadores, ¿no? Del Poder Judicial. Bueno, eso sí. ¿Cuántos trabajadores son en todo el federal? Unos 5,000, ¿no? Y luego los estatales. 5,000. Y todo. 5,000, no, son un poco más. No, si hay nomás 6,000 redes familiares. No, pero son 2,000 juzgadores. No, yo hablo de los trabajadores. Pues no sé, la verdad. Si hay nomás 6,000 redes familiares dentro del Poder Judicial, imagínate cuántos. Esas son 6,000 redes pero no familiares. Pinta en un padrón de 100 millones de personas. No, pero bueno, ¿cuántos van a salir a votar? Sí, ¿no? un padrón de 100 millones no pinta. Yo creo que no, hablo de manera orgánica que van a salir. De forma orgánica, nomás ellos. Sí. Y los familiares de los que trabajan en el Poder Judicial de la Federación. El resto no es de forma orgánica. Van a tener que llevarlos, va a haber acarreos, insisto, porque ellos mismos, la 4T, necesita legitimar toda esa reforma y no van a estar completos. La revocación de mandato fue 17% de participación. Bueno, y con movilización. Es que también la movilización esa sí te la compro. Esa sí te la compro porque era una oportunidad de movilización y no lo hicieron. No, sí intentaron, pero lo hicieron, pero les alcanzó para el 17%. Es que es que la movilización tampoco es también no te puede dar grandes, es más, dicen los expertos electorales y los léperos también, que le saben los mapaches, que una movilización te puede cambiar el resultado, pero de unos 5 puntos que tengas de darle la vuelta. La capacidad de movilización supuestamente son de 5 puntos más o menos. Sí, eso, exacto. Sí. Es la gente que pueden mover, que puedan acarrear, se mueve más o menos va a seguir siendo entre muy bajo, 4 y 5 puntos. ¿No? Ahora, ¿la oposición irá a hacer lo propio o qué van a hacer? ¿Con qué recursos? No saben entonces trabajar sin recursos. Pues tienen a las élites, tampoco. ¿no? Ahí, pero no aportan, ¿no? Tampoco, ¿no? A la hora de... Yo creo que no van a participar, Yo creo que no va a participar la oposición, ¿no? Se van a replegar, ¿no? Va a ser un error también, ¿no? Pues... Digo... Mira, uno de los argumentos de la 4T del por qué están integrando los comités como los están integrando con gente afín es porque pues no quisieron participar la oposición. Digo, y eso que no es justificación, pero es un error también de la oposición dejar la cancha libre, ¿no? Pues sí, pero aunque si hubieran participado no los incluyen, o sea, es la misma. No. Es buen argumento. Bueno, pues que tengan el pretexto, pues para que les digan que no, o sea, no puede ser pasivo aunque tampoco. Aunque sea que digan, oye, quise y no me dejaron, ¿no? Al menos que digan eso. Pero la oposición está muy desdibujada, pues no tienen representatividad. Sí, está. Entonces tenían la oportunidad de haberlo hecho en las elecciones, de haber hecho la diferencia, de haberse presentado con un rostro distinto, pero no lo hicieron. Entonces la consecuencia es todo esto que estamos viendo, ¿no? Entonces nos esperamos que con esto, con las elecciones para juzgadores. Pues vamos a tener nuevos juzgadores el 1 de septiembre de 2025 en la mitad, por elección popular, en la mitad de los juzgados del país, en la mitad de los cargos judiciales, la otra mitad se va a renovar en 2027 y yo creo que una evaluación objetiva, seria, de si funcionó este proceso, lo podremos dar dentro de 10 años más o menos. ¿Y por qué digo 10 años? Porque el sistema de justicia penal, la oralidad en nuestro país, aunque se aprobó en 2008, en 2014 ya estuvo generalizada en todo el país. Tenemos 10 años de oralidad y apenas a 10 años pues estamos viendo si funciona o no funciona. Entonces son procesos que tardan muchos años. Esto no lo vamos a saber si funcionó o no el año que entra, dentro de 2 años, ni siquiera hacia el final de la administración de Claudia Sheinbaum. Yo estimo que unos 10 años vamos a poder saber
si funcionó o no funcionó. ¿Y cómo vamos a poder saber si funcionó o no funcionó? Si el porcentaje de impunidad disminuye. Ahí está un claro parámetro con el cual medir. Ahorita la impunidad está en 95, 97%. Si baja de ese porcentaje a partir de este modelo, pues vamos a ver si fue exitoso o no fue exitoso este proceso. Pero dentro de 10 años nos vemos y platicamos a ver si funcionó. Digo, si es que todavía hay posibilidad de hablar libremente en este país dentro de 10 años. Pues bueno, yo esperaría que sí. Pero no ha habido, no te puedo asegurar. No ha habido, a ver, en ese tema no ha habido por si llega a la extrema derecha. Fuera de que el presidente... Porque si llega a la extrema derecha, lo digo. Los conservadores. Sí, porque en realidad... en realidad no hemos visto ese... como quieren hacerlo ver muchos de la oposición, incluso medios de comunicación. Sí, que el presidente a lo mejor desde la tribuna señala, pero no vimos los casos como Enrique Peña Nieto, cómo despedían a Aristegui, incluso Aristegui también con Calderón y luego la tuvieron que devolver. Pues bueno, muchos periodistas que fueron cesados así directamente, no los vi, en el Estado tampoco, menos, ¿no? Sí, pero a ver, López Obrador no tenía el poder que tiene Claudia Sheinbaum. A mí lo de la supremacía constitucional, no tenía el poder, no tenía la mayoría calificada. No la tuvo. Pero, Claudia Sheinbaum va a tener no, yo no digo que Claudia, a lo mejor no es Claudia. El que le siga a Claudia, pues. Bueno, no sé. Precisamente Sergio Gutiérrez como Varguitas, ¿no? ¿Cuántas veces ha lanzado amenazas ahí contra los propios... A eso me refiero. Contra pues, los consejeros del INE, contra... A eso me refiero, o sea, los ministros. Se acaban los autónomos, la corte va a ser del gobierno, o sea, va a ser afín a Morena, la presidenta va a tener las cámaras, tiene todos los gobernadores, la supremacía constitucional, van a poder hacer lo que quieran con la Constitución. Yo no digo que lo vaya a hacer Claudia Sheinbaum, pero... Pues, pero puede llegar alguien con ánimos de dictador. Pues a lo mejor un Gutierritos por ahí. Puede llegar alguien con ánimos, porque sí hay mucha gente con aires de dictador ahí. Por eso digo, dentro de 10 años a lo mejor. No digo que Claudia, ¿no? Imagínate a Dan Augusto precisamente, ¿no? Mira, otra diferencia entre lo que está pasando ahorita y pasaba antes. Ahora lo que yo no veo es el ánimo del oficialismo de negociar y de ceder ciertas posiciones como antes lo había. Ellos quieren todo. Entonces, eso a mí sí me parece peligroso. Yo no digo que no sea legítimo el triunfo ni de Claudia ni el de Andrés Manuel. Me parecen dos de los triunfos electorales más legítimos que hay en términos de la cantidad de gente que votó por ellos. A lo que me refiero es que una vez en el poder ellos están haciendo acopio de todo, acaparando todo, y no hay en los que toman ahí las decisiones el ánimo de negociar y de ceder ciertas posiciones. Esa es otra de las diferencias de la que hablamos ahorita. Cuando había esos contrapesos PRI, PAN, PRD que existieron durante algunos años en México, había una repartición, y no digo que esté bien, simplemente estoy estableciendo un antecedente. Había una repartición de las cosas en los organismos autónomos, por ejemplo, en los cargos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y había gente, aquí mismo lo vimos en una legislatura, la del 97-2000, ¿te acuerdas? Cuando era PRI, PAN, PRD, estaban muy parejos, entonces hubo una distribución, uno se quedó con unas posiciones, otro con otras posiciones, se repartieron el poder. Se repartieron las posiciones de poder. El PRD puso al director jurídico y luego el PRI puso a otra cosa y así fueron. Bueno, vamos a ponerlo a nivel macro. Eso pasaba cuando estaban más o menos equilibradas las fuerzas del PRI, el PAN y el PRD. Hoy no, ¿sí? Hoy no está pasando eso, por lo tanto no existe ese ánimo de distribuir o de escuchar la oposición. Ellos dicen que sí. Yo no dudo que dentro de Morena haya alguien con la capacidad de escuchar y de razonar y de tomar en cuenta el razonamiento de la oposición, porque sí los hay, pero en términos generales el resultado es diferente. No se está viendo ese ánimo de incluir las voces distintas, solamente su visión. Eso es lo que también vería diferente a lo que se hacía antes. Y no digo que esté bien, simplemente pues ahora pues el pastel es mío todo completito. Bueno, la diferencia que yo veo es que sí, como dices tú, se repartían entre colores las posiciones, pero
A mí me parece que a partir de a mediados de los 90, bueno, principios de los 90, con las famosas concertaciones, pues los partidos políticos, sobre todo PRI, PAN, se volvieron parte del mismo proyecto, ¿no? Entonces ya el PRI tuvo que repartir, insisto, entre colores, pero no diferentes visiones y concepciones de lo que debería de ser una nación, ¿no? Hacia dónde debería ir México como nación. Después viene el PRD, que luego la burocracia del PRD es controlada por los chuchos, una facción ahí que muy acomodaticia, se decían izquierda moderna, ¿no? O sea, la izquierda dialogante, ¿no? Bueno, estaban más entregados que con los gobiernos del PRI y del PAN. Sí. Entonces viene ahora otro modelo, que van a decir muchos cuáles sí son los mismos, porque luego llegan a esa reducción. No, los líderes de este proyecto que le llaman 4T, o se autonombran 4T, los líderes traen otra concepción a lo que era el PRI y el PAN, que muchos priistas y panistas se han ido ahí, sí, pero forman parte secundaria, ¿no? Del elenco. Otros no, pues ¿cómo que tan secundarias? Si López Obrador era priista. No, bueno, pero sí. López Obrador estamos hablando que casi 40 años dejó de ser priista. Y Adán Augusto, el coordinador del Senado, era priista. Sí, pero Ricardo Monreal también. Pero son los maquileros, o sea, una Sheinbaum, por ejemplo, la presidenta nunca ha sido parte de el padre de este proyecto es López Obrador, y López Obrador formaba parte de una corriente de izquierda dentro del PRI, que el 88 pues escinde, ¿no? Del PRI. Y hace pues ya, ¿cuánto? Pues casi 40 años que López Obrador se fue del PRI. Tiene claro, como muchos, que esto es un tema generacional, una venia priista, eso sí, es innegable, ¿no? Pero sí tiene otra concepción de país a lo que el PRI que acaparó las esferas de gobierno, las esferas de poder entre PRI y PAN, pues ya eran tendientes más a la derecha, ¿no? Entonces, creo que por eso también hoy no reparten Ahora, ¿cómo es el diálogo? O sea, tienes de máximas tribunas una Lili Téllez, Kenia López, creo que el único, o de los muy poquitos congruentes que veo ahí, que tiene otro estilo y se centra en temas importantes, es Damián Cepeda, ¿no? Digo, nos guste o no. Fíjate que Ricardo Anaya ha dado buenos debates, Con seriedad. Sí, lo he visto. Con seriedad, no tan burdos como los de Lili Téllez, ni tan tampoco burdos como los de Marco Cortés. Creo que Ricardo Anaya ha dado buenos debates, pues es la misma línea, ¿no? Yo sé, pero... Es el mismo grupo de Damián Cepeda. Digamos que de lo menos peor, vamos a decir, ¿no? Pero ya sabemos también una cosa, pero ¿con quién dialogas? Una cosa es explicar por qué está pasando lo que está pasando en México con la no repartición del poder. Y otra cosa es aceptarlo y justificarlo. Porque es darnos un balazo en el pie. No, ¿sí? Precisamente lo que iba a resaltar. No es justificarlo, pero es nomás para tratar de entender, porque ¿con quién dialogas de la oposición? ¿Quién pues es que están un poco desarticulados, sí. Eso es cierto. Los panistas andan peleados, de los priistas. Un junior, ¿cómo le dijo un junior tóxico? No sé, un mini tóxico, le dijo la presidenta, que es Claudio X González, pues, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que alguien así esté detrás moviendo hilos? Pues, exacto, ¿con quién dialogas entonces? Con los empresarios, con las organizaciones civiles, pues con los empresarios. Civiles? Pues a las que... Elena Morera, que era muy amigui de García Luna. Pues si no quieres dialogar con los partidos de oposición, puedes Debe haber, yo no estoy diciendo que no, puedes pero dialogar ¿con quién? puedes dialogar con la iglesia. O sea, si hablamos de conservadores, si hablamos de déjalos conservadores, ahí, que no se es un decir, o sea, hay actores, pues, tiene que ver contrapesos, o sea, totalmente. Si los partidos de oposición Coparmex es abiertamente opositor a la 4T, puedes dialogar con la Coparmex, pero con los empresarios. Se platica con los opositores, pues. O sea, si no quieres platicar con los estridentes de la oposición o con los impresentables, pero sí hay personajes que no están comulgando con la 4T, que están en la sociedad. Sí, pero ¿quiénes? ¿Quiénes toman la batuta para tener un diálogo ahí te doy una idea, Coparmex. Ahí te doy una idea, Coparmex. Ya mencionó uno. A ver, hay actores que están fuera de los partidos de oposición y que vale la pena escucharlos, de todo tipo.
a lo mejor te saca mucha roncha el tema de platicar con los líderes con católicos. El rector de la UNAM. Sí, pero se platica con académicos, con investigadores, universidades, con organismos empresariales, con las propias universidades, con organismos internacionales, ¿sí? Se platica con sectores que si no están ligados a la oposición tan desacreditada como está en este país, pero tienen algo que decir, tienen algo que aportar, y no necesariamente tienen detrás de su propuesta una ideología política o un interés, como si lo tiene Alito Moreno, si lo tiene Marco Cortés, claramente. Y entonces ahí ellos los contrapesos, ¿cómo los cómo se van a dar? Ellos como gobierno deben encontrar sus propios contrapesos. Yo sé que es ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a andar buscando su contrapeso? Es así como que muy romántico lo que estoy diciendo, pues yo lo sé, pero de algún momento un gobierno con un mínimo un mínimo de control, con un mínimo de vocación democrática. Si no hay oposición ni contrapeso, es autocontrol nada más. Bueno, pues ya estamos en un tema idílico, ¿no? Digo, humanamente creo que es muy complicado que uno busque sus propios contrapesos, sus propios límites. A ver, Claudia Sheinbaum ha tenido... Es que no puede ser posible. Claudia Sheinbaum en estos 2 últimos días ha tenido una muestra de autocontrol bastante fuerte en sus declaraciones con respecto a la elección con Estados Unidos. Es autocontrol. Porque lo popular sería... desconocer el triunfo de Donald Trump o decir que nos va a ir muy mal. O salir a decir que ella lo va a poner en su lugar, como Andrés Manuel sí lo hizo. Sí, exactamente, que no nos tienen que respetar y etcétera, etcétera. Porque Trump sería ponerte también para que te vas a poner pero es un ejemplo de autocontrol. Que no tiene nada que ver tampoco con contrapesos pero es un tema de políticos de nuestro país. Es un ejemplo, a lo mejor no válido, pero no te gusta. A ver, ¿quién podría ser? ¿Quiénes podrían ser esto? A ver, yo creo que, por ejemplo, quien tiene una oportunidad como partido político es Movimiento Ciudadano. Nada más que creo que les ha faltado mucha... Falta seriedad a Movimiento Ciudadano. ¿Son qué? Seriedad. Por eso, pues, les ha faltado una especie de porque por ahí Movimiento Ciudadano parece un partido político de planillas de sociedades de alumnos de preparatorias, pues, ¿no? Y de universidades. Les falta mucha seriedad a Movimiento Ciudadano. No, estoy de acuerdo. Mucha seriedad. Estoy de acuerdo. Sin embargo, hay buenos perfiles ahí y pues a lo mejor no es un partido que está tan desacreditado como lo están el PRI y el PAN. Pues, y en eso estoy de acuerdo contigo, les ha faltado profundidad para llegar a ese diálogo. Todos los partidos son como de parcelas, ¿no? Tienen su parcelita de poder dentro de... Y sus dirigentes, pues, nomás se la llevan enseñando piel en las redes sociales, pues, ¿no? Mira, será lo frívolo que sea y será como quieras Samuel García, pero supo cómo, a final de cuentas, el presidente le salvó la crisis del agua, ¿no? Que tiene, y ahí más o menos, ahí supo cómo barajar. No es tan así como creemos que es Samuel García, es frívolo, eso sí, ¿no? Pero no es tonto, no se llega exactamente. A eso. El propio Maynes no es tampoco un improvisado. Creo que mostró cosas buenas en la elección, pero insisto, como que les falta profundidad, algo les falta, ¿no? No sé si a lo mejor soltarse que ya suelte el partido de Dante Delgado, o no sé, pero creo que por ahí hay mucha superficialidad en MC. Sí. En términos generales están desconectados. Hay mucha superficialidad. Están desconectados de una realidad que vive el país. O todo lo posible. Para mí todos. Okay. Todos. Están desconectados de una realidad que vive el país. Sí. Morena sí está conectado con una realidad que vive el país, pero es selectivo. Sí. Es decir, por ejemplo, parece que hubo un proceso de normalización de la violencia, porque entonces estamos muy concentrados en combatir la corrupción en el Poder Judicial. Estamos muy concentrados en esa parte, estamos debatiendo, tenemos un buen rato aquí bien entretenidos con ese tema, cuando en esta hora que tenemos aquí sentados, quién sabe cuántas balaceras haya habido, en Altar, en Pitiquito, en Michoacán, en Guerrero, en Culiacán, sí, el gobernador de Sinaloa criticando a la alcaldesa, echándole la culpa a la alcaldesa de Mazatlán por la alerta de viaje que emitió el gobierno de Canadá, sí.
porque la señora dijo que había que guardarse, no salgan de sus casas porque hay una balacera, ¿no? Y entonces Rocha se enoja y le echa la culpa por la alerta de viaje que emitió el gobierno de Canadá. Oye, pues ¿en qué país vives, maestro? Sí. Un gobernador bajo sospecha, ¿eh? Además, sospecha. Con la sola sospecha, ese gobernador debió haber solicitado licencia. Ese señor ya no debe estar ahí. Sí, pero pues recibió el manto protector del presidente, expresidente y de la presidenta, ¿eh? Entonces, bueno, están desconectados. Todos los partidos de oposición están desconectados, no representan más que a sus propios intereses en este momento. Por lo tanto, el gobierno, o quien dentro del gobierno, del oficialismo, tenga un mínimo de vocación democrática, va a buscar interlocutores en otros sectores, que son más o menos los que acabamos de mencionar aquí. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas de ver el país, y no todas están encaminadas o soportadas a una ambición de poder. Hay gente que quiere el bien, ¿sí? Y lo quiere de manera honesta, y vale la pena que esas personas sean escuchadas, y no están en el PRI, ni en el PAN, ni en el PRD, lo que queda del PRD, ni en Movimiento Ciudadano, no están ahí. Hay que quitarlos y voltear a ver a otros sectores que ahí están trabajando todos los días. Sí. Y bueno, yo cuando menciono la iglesia, y te causa así como escozor, pues la iglesia no son los obispos y arzobispos enriquecidos, ¿no? Sí, pero costó mucha sangre, pues quitarlos, sacarlos del poder del Estado. El cura que asesinaron en Chiapas, por ejemplo. Pero sirven, Aarón, para monitorear el sentimiento de el cura que asesinaron en Chiapas, que era un promotor para pacificar la zona. Todas las iglesias, no solamente centrarnos las iglesias, en la católica, por supuesto, ¿no? en plural, las iglesias. Obviamente, pues domina la católica porque sigue siendo todavía la religión dominante en este país, pero las iglesias, pues, ¿no? Bueno, conclusiones entonces, tema original, los comités van a ver qué es cuál es el papel de un secretario técnico, por ejemplo, en ese comité, lo que va a ser el potrillo. Hay muchos que dicen que ya en la realidad pues va a ser el enlace entre quienes quieran ser candidatos para ir y luego negociar. Pues yo entiendo como secretario técnico que va a facilitar el proceso de recepción de documentación y le va a procesar la información y va a asesorar a los burros que estén ahí. Va a dirigirlo. No, burros no son, pues. Eso sí, no son burros. Bueno, digamos pero que así como los problema es que no hay imparcialidad. Como los asesores de los diputados, pues, ¿no? Los pensantes son los asesores, los diputados. O sea, el potrillo va a asesorar a, híjole, pues... No creo que se va a meter. Va a ser una especie de coordinador, ¿no? De todo lo que, de todo el proceso, sí. De organizar la información, va a ser el enlace, de estarla pues, entregando a los miembros del comité, etcétera, de estarla revisando, quizá filtrando, dependiendo de las indicaciones que tenga. Al final de cuentas es un abogado que me dijo, que los conoce muy bien, trabajó en ese gobierno, y ya me imagino han de estar ya en un pizarrón, con unas cuadrículas diciendo tal distrito, tal juzgado va a valer tanto, tal, y yo me voy a encargar de hablar con ellos y luego ya les traigo la propuesta a ustedes, ¿no? Eso así es como me lo platicaba, que se imaginaba el trabajo que va a estar haciendo ahí ese secretario técnico, ¿no? Pero bueno, pues... Pero ya está purificado, ¿no? ¿Ya está qué? Purificado. No dijo... ya se purificó. Sí. No, ni echándole Claudia, todo sigue. el río ya que agua bendita. ¿Cómo gritaba acá en el gimnasio? Claudia, sigue, Claudia, sigue. Oye, sigue, Claudia, sigue. Nunca había visto un futbolista tan bueno. Se la rifó con su jefa, pues. Sí, claro. Se la rifó con su jefa. Pues es congruente, la jefa es 4T. Jefa y primo político, ¿no? De ella, ¿no? Entonces, con una... Claudia, ese fue uno, no es el tema ahorita, pero ese fue uno de los momentos cuando López Obrador vio que Pavlovich le iba a plantar cara, le iba a decir, oye, a ver, escúchame, ¿no? O sea, no vengas a ningunearme en mi propio estado que yo gobierno, ¿sí? Si quieres platicamos, si quieres tomamos café, yo traigo las galletas, pues, pero no me ningunees frente a la gente que vive en mi estado. Se me hace que crees mucho en Claudia. No. Yo tengo otra historia. Bueno, yo tengo esa. Yo tengo otra historia. Entonces, al final de cuentas... Yo tengo y de buena fuente, ¿eh? Ah, bueno. De ella misma. Es una lectura que yo tengo. Es una lectura que yo tengo sobre eso. Ay, presidente, se parece tanto a mi papá. Ah, bueno, ok. Así le dijo. Okay. Está bien, sí, está bien. Bueno, escuché la misma. Sí, pero bueno. Al final de cuentas, a lo mejor lo estoy diciendo de otra forma. Lo que hizo ella fue eso, pues, ¿sí? Vio venir pues es internet, ¿verdad? ¿El qué? Estamos Sí, YouTube. Sí. Vio venir el chingadazo, ¿sí? Porque lo veía venir clarito, ¿sí? Y vio la mano pesada, dijo, ni madre, yo mejor me adapto, ¿sí?
con eso que tú dijiste, Sí. ¿no? Se comportó como, mi papá iba a como sus hija. mítines, Sí. presidente, se escondía de mí. Aunque claramente la estrategia ahí del presidente era las Sí. tarjetas de presentación con ella, quién era el otro, Quirino, y no recuerdo qué otro gobernador, para los demás gobernadores en las demás elecciones. Miren, no se metan, entreguen, y miren, les va a ir bien, no los voy a ocultar, no los voy a llevar a juicio, ya, y se van, les doy allá Oye, embajadas lo está o repitiendo ahí en consulados, Barcelona, ¿no? Sí, hasta Sí. ahorita, bueno, porque no ha habido cambios, ¿no? Dijo, todavía no ha habido ningún cambio en Es que están muy las ocupados con esto relaciones de la reforma exteriores. judicial. Dicen que viene, Pero- va a Costa Rica, parece. Sí, pues, como bueno. cónsul, no sé si embajadora o cónsul en Costa Rica. Bueno, que lamentar, ¿Sí? pero... Sí. Si no es que Phoenix. y bueno. ahí tiene DEPA, ¿no? En Ah, Scat, no sé. el Beverly Hills de Phoenix. Sí, ya tiene. Ya en despide Scat, porque ¿no? me tengo que ir a Sí, ya nos vamos. Bueno, ya, nos vamos. Ya despide, No sé dónde vive. Bueno, muchas gracias, Gracias a ti, muchas gracias. Gracias, Zúñiga. Tengo que ir a trabajar allá me da cable. Están perdiendo dinero los bursos. Están perdiendo dinero los Burs y no llego a tiempo allá. Bueno, muchas gracias. Ahí está la hielera y íbamos a abrir un bote. Espérate un ratito, hombre. Ya vamos a traer el whisky que tanto se te antoja cuando ves la Ahorita docuserie. tengo 2 semanas sin tomar nada, Sí. no me sonsaquen. Bueno, gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.